¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, otro punto de vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Como saben, aquellos que siguen la apologética, ya sea protestante o católica, hay un mantra que repiten mucho los apologistas católicos, por ejemplo como Hugo Delgado, como José Plasencia, el mismo Santiago Alarcón, entre otros, acerca del éxodo supuesto que hay de iglesias protestantes, de iglesias ortodoxas a la iglesia católica. Supuestamente, según ellos, hay muchas personas que están volviendo al catolicismo, que están de vuelta en casa o que están regresando a casa, según los datos que ellos tienen. Pero como decía un presidente mexicano, yo tengo otros datos. Al menos hay unos datos que a lo mejor ellos no checan, que a lo mejor ellos no exponen. Pero vamos a ver lo que estaba leyendo. Bueno, se estaba checando hace unos minutos. Bueno, el día de hoy estaba checando estaba leyendo un artículo en cuanto a este tema, y vamos a ver si puedo presentárselos, a ver si lo podemos leer en cuanto a esta afirmación que ellos hacen. Y este artículo, esta nota está en la página, vamos a ver cómo se llama. La página se llama Razón Más Fe, si no estoy mal. Ahí es donde está este artículo, Razón Más Fe. Y al menos esto yo lo estuve, a mí me apareció en Facebook, y por esa razón también fue que entré a checarlo. Y como ven, bueno, voy a ver si pueden checar el título. Ok, ahí está el título. Dice Austria. Solamente este artículo, este documento solamente habla sobre esta pérdida de católicos, de creyentes en Austria. Dice 175,000 católicos abandonaron la fe en solo 2 años mientras el Islam asciende. Este es el título del artículo, y vamos a leer un poco lo que dice, lo que mencionan aquí acerca de este éxodo. Si pueden ver la fecha, ahí está la fecha, 10 de octubre 2025. Esa es la fecha, entonces es el día de hoy, viernes. Comienza el artículo así. Dice: Austria experimenta una metamorfosis religiosa sin precedentes que está redefiniendo su identidad cultural. Los últimos datos de la Conferencia Episcopal Austriaca revelan una dramática disminución en el número de fieles católicos. Dice una dramática disminución en el número de fieles católicos. Entonces, y esto, como repito, solamente se está refiriendo a Austria. Dice 71.531 personas abandonaron la iglesia en 2024, mientras solo 5.000 regresaron o se incorporaron o regresaron. Dice, se fueron o perdieron 75.531 personas, y solo 5.154 regresaron a la iglesia católica. Dice, la membresía total cayó a 4 millones, bueno, ya no sé leer los números, 4.557.471 fieles, una pérdida de más de 175,000 personas en apenas 2 años, y esto solamente fue en 2 años. Entonces dice, este éxodo masivo refleja una crisis profunda en lo que fue históricamente un bastión del catolicismo europeo. Las diócesis más afectadas, Viena, Linz, Graz, Zwickau, registran descensos superiores al 2% anual, una tendencia que la propia Conferencia Episcopal atribuye al creciente distanciamiento entre la fe y la vida pública, así como a la erosión de la confianza en las instituciones eclesiásticas. Esta es una de las razones por las cuales, bueno, y en este caso también creo que hay que incluir no solamente el catolicismo, también dentro del protestantismo se han visto, pienso, disminuidas, quizás no al nivel de los católicos, pero sí en algún punto también. Creo que
el protestantismo ha estado perdiendo quizás fieles también, pero dice que y eso por muchas razones también, que creo que algunas las menciona aquí en cuanto a lo que es el secularismo también, el distanciamiento que muchos tienen de la fe, y esto es lo que llama la atención también, lo importante, la erosión de la confianza en las instituciones eclesiásticas. Una de las cosas que ha mencionado mucho Edgar Pacheco es en cuanto a esto también, la confianza que uno tiene en cuanto a las instituciones. Muchos no confían ya en las instituciones, en las iglesias, aún en los sacerdotes o quizás también en los pastores tampoco, como que esa confianza se ha ido perdiendo en cuanto a lo que es lo religioso. Dice, en contraste, el Islam, y como, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, en contraste, el Islam emerge como una fuerza religiosa en ascenso, según Statistik Austria y el portal Euroislam. La comunidad musulmana alcanzó 745.608 fieles en el 2021, lo que representa el 8% de la población total. La transformación es particularmente visible en Viena, donde el 41,2% de los estudiantes en escuelas públicas son musulmanes, por encima del 34,5% de cristianos. Aquí del 34 dice de que el 41,2 son musulmanes y por encima del 34,5% de cristianos. Aquí no sé si se refiere solamente a católicos o aquí engloba también a católicos, evangélicos, protestantes y todo lo que encierra el cristianismo. Dice el profesor emérito Paul Sullengner de la Universidad de Viena, señala que Austria deja de ser un país culturalmente católico. Este cambio, dice, deja de ser un país culturalmente católico. Este cambio se materializa especialmente en las zonas urbanas, donde mezquitas y centros islámicos proliferan mientras las parroquias católicas cierran o se fusionan por falta de asistentes, como observa el diario Die Presse. Alguien que habla mucho o que menciona mucho también que menciona mucho en cuanto a los datos, en cuanto a estadísticas. Uno de ellos, creo que Pacheco ha hecho algunos videos en cuanto a este tema de cómo se manejan también las estadísticas y el porcentaje y todo ese tipo de cosas en cuanto a la pérdida ya sea de la Iglesia Católica, pero no solamente de la Iglesia Católica, como decía también, o sea, el protestantismo también ha perdido fieles, ha perdido creyentes, algunos que a lo mejor algunos han ido al catolicismo, otros se han hecho agnósticos, otros han abandonado en sí la fe, pero me parece que Pacheco ha hablado sobre eso también, al igual pero uno de los que más datos tiene sobre esto y creo que es más preciso, es más no sé si sea más exacto, pero sí tiene mejores datos también, es Mensajero Cristiano, es uno de los que se ha documentado mucho en cuanto a este tema también, en cuanto a la pérdida de fieles dentro de la Iglesia Católica. Dice, Austria fue durante siglos, vamos a regresar ahorita a algo que dejé pasar ahorita. Dice, Austria fue durante siglos el corazón católico de Europa. Hoy ese corazón late más débil mientras otro modelo religioso se fortalece. El crecimiento musulmán se sustenta en dos pilares fundamentales: la inmigración desde países como Turquía, Bosnia, Siria y Afganistán, y una tasa de natalidad superior a la media nacional. Esto es algo que se ha dicho mucho también. ¿Por qué? Porque el Islam ha ido creciendo en todo lo que es Europa, en lo que es en Inglaterra. Hace unos días subí un video como en Inglaterra, donde vive John Aquaviva, se
prohíbe, por ejemplo, leer la Biblia. Se prohíbe no solamente leer la Biblia en público, sino está prohibido hasta orar mentalmente, o orar en la mente sin abrir la boca. Hay una restricción, hay unas limitaciones, hay algo exagerado en contra del cristianismo y a favor del Islam, como la libertad que ellos tienen. Y algo que menciona aquí, cómo es que ellos crecen, o por qué ese crecimiento tan rápido. Una es por eso, por la inmigración, por la libertad que tienen de emigrar a otros países, y bueno, en este caso en Europa, y la tasa de natalidad. Esto es en cuanto a nivel cultural también, como en muchos países ha disminuido. Bueno, y precisamente en España me parece que es uno de los países que ha ido disminuyendo en cuanto a su porcentaje de natalidad, y más en cuanto al aborto y todo ese tipo de cosas, matrimonios de personas del mismo sexo y todo ese tipo de cosas. La natalidad, el porcentaje de natalidad ha ido disminuyendo en contraste con estas personas, con estos inmigrantes, que ellos, esa es es una de las formas, digamos, de cómo ellos crecen, no solamente a nivel poblacional, sino a nivel religioso también. Obviamente que ellos a sus hijos les van a inculcar pues sus creencias, sus enseñanzas, su religión. Y esa es una de las maneras, y esa es una de las razones por las cuales el Islam ha ido creciendo de manera exponencial. Dice: esta transformación religiosa tiene profundas implicaciones sociales. Las escuelas, barrios y espacios públicos reflejan una diversidad creciente que daña la tradicional homogeneidad cultural austríaca. El impacto es especialmente notable en el sistema educativo, donde en varios distritos vieneses los estudiantes musulmanes constituyen la mayoría. Bueno, y aquí sigue hablando un poco acerca del impacto cultural, social, que está causando esta inmigración, no solo a nivel cultural, sino a nivel religioso, y cómo la cultura católica, la cultura cristiana se ha ido moldeando también pues a esta nueva corriente en Europa. Pero lo que les mencionaba aquí, que dejé pasar también, es esto acerca de las esta parte que dice: este cambio se materializa especialmente en las zonas urbanas donde mezquitas y centros islámicos proliferan. Como en una ocasión estaba leyendo un libro, bueno, no, que nos dieron que teníamos que leer, y dice de que en ese libro al menos dice de que una de las formas como el Islam crece también, o su forma de, no sé si sea de evangelizar, pero dice de que lo primero que ellos hacen antes de llegar a un lugar, por ejemplo, nosotros tratamos, o no sé cómo, sí, al menos nosotros tratamos dentro del cristianismo, y cómo crece, digamos, una iglesia, es primero tratar de evangelizar, hablar a las personas y tratar de juntar un grupo, y cuando ese grupo crece, no sé, 5, 10, cuando uno ya sienta o vea que ya es un grupo más o menos que se puede reunir en un lugar, pues entonces cuando uno tiene ese grupo, entonces uno busca un lugar, como dice Pacheco, uno abre un garage por ahí, un changarrito, pero porque uno ya tiene el grupo de personas para poder que pueden de alguna manera cubrir los gastos para la renta de un local. Entonces uno basado en ese grupo, pues uno puede buscar un lugar donde reunirse, donde poder hacer los servicios. Esa es la forma como a veces se abre así es como empieza y se abre una iglesia. Al menos así es como he visto que lo hacen acá. Pero a diferencia del Islam, me parece que ellos lo hacen al revés, o al menos es lo que estaba leyendo en ese libro, que no
que no sé dónde quedó. Pero dice que ellos lo hacen al revés, porque ellos dicen que primero plantan, o sea, ellos primero nacen el edificio, hacen la mezquita y después dice que la gente empieza a llegar ahí. Y así es como ellos crecen también. Eso es una forma de, no sé si de evangelizar, pero por lo menos es uno de los métodos, como ellos comienzan a llegar o a establecerse en algún lugar, en alguna ciudad o donde sea. Primero ellos levantan el edificio y entonces la gente empieza a llegar o empiezan a llevar a la gente. Eso lo que dice aquí, hablando acerca de las mezquitas y centros islámicos proliferan mientras las parroquias católicas cierran. Esta es la otra parte. Dice, mientras las parroquias católicas cierran o se fusionan por falta de asistentes. Estaba buscando aquí, por ejemplo, simplemente algo que yo puse aquí en el buscador. Le puse iglesias católicas en venta. Y aquí me apareció toda esta, no sé, bueno, espero que lo puedan ver. Ok, aquí, bueno, creo que sí lo están mirando. Y aquí simplemente le puse en el buscador iglesias católicas en venta, y aquí me aparece todo lo que me aparece: iglesia en venta, iglesias antiguas, iglesias en venta en Cataluña, monasterios, conventos y casas rectorales en venta, edificios religiosos en venta, antiguos edificios religiosos en venta. O sea, como dice aquí, por causa de la pérdida de fieles, como las personas no están llegando, pues las iglesias tienen que cerrar. Y era lo que y es lo que dice también aquí. Y esto también es de, si no, este es del año, bueno, de hecho este es del año 2015, ya tiene algunos años. Pero si esto pasaba hace 10 años, hace algunos años, ahora cómo estará. Info Católica, esta es la página, dice: crisis de iglesias en Europa, cientos de templos en venta o reconvertidos en tiendas o pubs. No sé qué es pubs. Dice: una iglesia transformada en una pista de patinaje. O sea, no solamente que la iglesia lo vendan, sino en qué la convierten o para qué los usan después. Obviamente ya no tiene nada que ver con la iglesia católica, sino con los nuevos dueños. Pues ya ellos pueden hacer de esa iglesia o de ese local lo que ellos quieran. Pero dice, lo convierten en pistas de patinaje. Eso es lo que ocurre en uno de los cientos de templos vacíos en tierras europeas. Entre las paredes de la iglesia de San José se encuentran skaters que utilizan el espacio que un día acogió a miles de fieles. ¿Qué hacer con esos edificios en desuso? Ponerlos en venta. Bueno, hay que ponerlos en venta. Ahora, ¿para qué los usan? Después de que es una iglesia, ¿para qué los usan? Dice, pero no es el único caso de la iglesia transformada en otra cosa que nada que ver con la religión. Casa, para esto lo usan después. Casa, tienda de ropa, supermercados, floristería, escuela de entretenimiento para el circo y hasta un pub al estilo Frankenstein son algunos ejemplos. El último en Edimburgo, Escocia, del nuevo uso dado a estos lugares. En esto usan después, o en esto se convierten las iglesias que cierran, que posteriormente los ponen a la venta para hacer floristerías, escuelas de entrenamiento para circo, dice. Y así se repiten los casos de edificios que un día fueron centros neurálgicos de las comunidades por un continente cada vez menos practicante por el debilitamiento de la fe cristiana, mientras el judaísmo ortodoxo predominante en Europa se ha mantenido estable y el islam va en aumento, según el Washington Post. Y este es el que menciona Pacheco, y creo que también Mensajero Cristiano mencionan el Pew Research Center, centro de investigaciones. El número de musulmanes en Europa creció de un 4,1% en 1990, cerca de 6% en 2010, y se proyecta que llegará al 8% en el año 2030.
2030 esto es 58 millones de personas. Cerca de 20 iglesias al año se cierran. Cerca de 20 iglesias al año se cierran en Inglaterra. Lo que les mencionaba, donde vive John Acquaviva, y eso es de, no recuerdo, bueno, aquí dice que este es del 2015, en Inglaterra. De estos templos daneses están considerados como inviable o infrautilizados. 515 se han cerrado en Alemania en la última década, pero los datos de los Países Bajos son los más llamativos. Según esto no sé qué significa, dice: los líderes católicos romanos del país estiman que dos tercios de sus 1.600 iglesias estarán fuera de servicio en la próxima década. También se espera que 700 de las iglesias protestantes de Holanda cierren de aquí a 4 años. Bueno, a diferencia, dicen, 2/3 estiman que 2/3 de sus 1.600 iglesias estarán fuera de servicio, hablando de la iglesia, y aquí como que nos aventona una pedrada también, como dicen, pero 700 iglesias, quiere decir que los protestantes también no se quedan atrás. Y esto como mencionaba, de que tiene que ver muchas veces con el alejamiento o la pérdida de la confianza en las instituciones religiosas. Esto sí es del 2025. Bueno, y aquí solamente me aparecieron todos estos titulares por si gustan leer los artículos completos. Esto es Info Católica, pero es del 2015, pero este sí es hablando de la pérdida de fieles. Esto sí es de 10 de octubre del 2025. Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido, y nos vemos en el próximo.